Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a calcular el tiempo transcurrido entre dos fechas. Primero aprenderemos a calcular el tiempo en años, luego en meses y días de manera independiente. También aprenderemos a calcular el tiempo transcurrido en años, meses y días, como se ve a continuación. Empecemos. En este ejercicio lo que vamos a hacer es utilizar la función si-fecha. Entonces escribimos igual si-fecha, abrimos paréntesis. Como primer dato ingresamos la fecha de ingreso, punto y coma. Segundo dato, la fecha de salida, punto y coma. Y entre comillas escribimos la letra Y, que es la inicial de años en inglés. Cerramos paréntesis y enter. Podemos arrastrar nuestra fórmula a las demás celdas. Para calcular el tiempo transcurrido en años, utilizamos la misma fórmula, igual si fecha, abrimos paréntesis, primer dato la fecha de ingreso, punto y coma, segundo dato la fecha de salida, punto y coma, y entre comillas ingresamos la letra M, que es la inicial de meses en inglés. Cerramos paréntesis y enter. Podemos arrastrar la fórmula y para el cálculo de días tenemos la misma fórmula, igual si fecha, abrimos paréntesis, primer dato la fecha de ingreso, punto y coma, segundo dato la fecha de salida, punto y coma, entre comillas escribimos la letra D, que es la inicial de días en inglés. Cerramos paréntesis y enter. Podemos arrastrar la fórmula y en nuestra primera tabla habríamos calculado el tiempo transcurrido en años, meses y días de manera independiente. Ahora en la segunda tabla lo que vamos a hacer es calcular los meses y días restando los años y los meses respectivamente. Para ello mi columna de años sería la misma que la primera tabla, entonces voy a copiar solamente, y para la columna de meses tendríamos la misma función, igual si fecha, abro paréntesis, primer dato fecha de ingreso, punto y coma, segundo dato fecha de salida, punto y coma, y entre comillas escribimos las letras Y, M. Cerramos paréntesis y enter. Podemos arrastrar la fórmula y para días tendríamos la fórmula igual si fecha, abrimos paréntesis, primer dato fecha de ingreso, punto y coma, fecha de salida, punto y coma, entre comillas escribimos las letras MD y cerramos paréntesis. Podemos arrastrar la fórmula y en la segunda tabla tendríamos calculado el tiempo transcurrido, que sería para el primer empleado 3 años, 3 meses y 3 días. En la tercera tabla lo que vamos a hacer es unir estos tres valores calculados en una sola celda. Para ello nos vamos a ayudar con el símbolo de ampersand para unir las fórmulas de si fecha. Entonces tendríamos la fórmula de igual si fecha, abrimos paréntesis, primer dato de fecha de ingreso, punto y coma, segundo dato fecha de salida, punto y coma, y entre comillas la letra Y de años, cerramos paréntesis y ponemos el símbolo de ampersand con al 38. Luego entre comillas introducimos la palabra de años, coma, y al inicio y al final le vamos a dar una separación para que no quede todo junto. Nuevamente introducimos el símbolo de ampersand o al 38. Ahora introducimos la siguiente fórmula de si fecha para los meses, abrimos paréntesis, primer dato la fecha de ingreso, punto y coma, segundo dato la fecha de salida, punto y coma, y entre comillas las letras
YM, cerramos paréntesis. Ahora ponemos el símbolo de ampersand y entre comillas ponemos la palabra de meses y podemos darle un espacio al inicio y al final para que no quede todo junto. Luego nuevamente el símbolo de ampersand y escribimos la fórmula para los días, si fecha, abrimos paréntesis, primer dato, la fecha de ingreso, segundo punto y coma, segundo dato, la fecha de salida, punto y coma, y entre comillas las letras MD y cerramos paréntesis. Por último el símbolo de ampersand y entre comillas la palabra días con un espacio al inicio. Luego presionamos enter y ya tendríamos calculado el tiempo transcurrido entre estas fechas de esta manera: 3 años, 3 meses y 3 días. Podemos arrastrar la fórmula para las siguientes celdas. Con esto habríamos terminado el video. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal.